A pesar de que su marido la abandonó, ella cuidaba de su suegro sin imaginar que esto pasaría. A sus 90 años, Juan Bautista se sintió derrotado. En el fondo, morir era lo que más deseaba en la vida. Su cuerpo estaba cansado. Le dolían las piernas para caminar. Se fatigaba con facilidad y estaba perdiendo los sentidos de la vista y el oído. Pero más que los problemas físicos que lo aquejaban, lo que verdaderamente atormentaba a Juan Bautista eran los dolores del alma. El anciano se sentía abandonado por los 2 hijos que tuvo. Su esposa murió durante el parto del segundo niño, y Juan Bautista se vio obligado no solo a tramitar el dolor por la pérdida de la mujer de su vida, sino además a sacar a sus hijos adelante, y de hacerlo en soledad, pues desde entonces cumplió la promesa que le hizo al cuerpo de su mujer en el cementerio durante el funeral: no volver a casarse. No fue para nada fácil. Las condiciones económicas de Juan Bautista no eran las mejores. Se desempeñaba como albañil, un trabajo duro, inestable y mal pago. Como trabajaba de sol a sol, no podía estar con sus hijos la mayor parte del día. Afortunadamente, contó con el apoyo de su madre, que se encargó de ayudarlos a criar, estar pendiente de los más pequeños de la casa cada vez que enfermaban y asegurarse que asistieran a un buen colegio. La anciana siempre les aconsejó que estudiaran con esmero, pues la educación era el único camino que tenían para romper con el contexto de la pobreza en que vivían. De lo contrario, estarían condenados a repetir el destino de su padre y trabajar ellos también en la construcción. David y Alberto, como se llamaban los pequeños, eran muy diferentes entre sí. Pese a ser hermanos, llevar la misma sangre y haber recibido la misma educación. David era el mayor. Tenía problemas de indisciplina. En el colegio se burlaba de compañeros más débiles que él y llegaba a golpearlos, y nunca recibió los consejos de su abuela sobre ser un buen estudiante. Para él, la pobreza o la riqueza eran condiciones con las que se nacía, y poco o nada podían hacer las personas para cambiar su situación. Intentarlo eran meras ilusiones para soportar la existencia. Alberto, el menor, era en cambio todo lo contrario. En el colegio, destacaba como un estudiante tranquilo y disciplinado, un chico inteligente que resultaba ejemplar para sus compañeros. Frente a estas personalidades tan diferentes, era poco lo que Juan Bautista podía hacer. El hombre trabajaba todo el día para obtener el dinero necesario con el cual pagar los gastos domésticos y llegaba muy cansado cada noche a casa. No tenía tiempo para reorientar la vida de sus pequeños, a los que adoraba, y lo único que podía hacer era confiar en que su madre, la abuela de los niños, supiera educarlos. La distancia entre ambos hermanos se terminó de forjar cuando ambos se graduaron del colegio. David, el indisciplinado, ni siquiera intentó presentarse a una universidad, sino que empezó a trabajar como ayudante de construcción al lado de su padre. Alberto, por su parte, decepcionó inicialmente a todos los que esperaban algo de él, pues tampoco se matriculó en ninguna universidad, sino que se quedó en su casa sin trabajar ni estudiar. Pero lo que nadie comprendía era que en realidad Alberto tenía una fuerte razón para actuar de esta manera. Su abuela, la anciana amorosa que había ayudado a criarlos a él y a su hermano, estaba enferma. Su muerte se acercaba y al joven le parecía injusto no devolverle todo el cariño recibido entregándose a ella en cuerpo y alma. Durante 2 años, atenderla fue su vida. Pero un día, el cuerpo de la anciana no resistió más y murió. Fue entonces cuando Alberto retomó sus sueños académicos y se inscribió en una universidad. Allí destacó una vez más como un estudiante inteligente y ejemplar. Se graduó en tiempo récord y no le costó mucho obtener una oferta de empleo en el extranjero, en una prestigiosa empresa multinacional. Todo parecía empezar a mejorar para la familia. El único que parecía no estar contento con los éxitos de Alberto era su hermano David, quien durante los años de estudios universitarios le reprochó no trabajar ni aportar un centavo a la economía familiar. Y como ahora, con esfuerzo y dedicación, Alberto demostraba que salir de la pobreza sí era posible,
David sentía envidia hacia su hermano. Durante muchos años, todo mejoró para Juan Bautista. El hombre, que ya estaba viejo, pudo por fin descansar gracias al dinero que Alberto le hacía llegar desde el exterior. Durante este tiempo, David, su otro hijo, se casó, y Juan Bautista se sintió realizado. Ver a sus hijos contentos, uno con un buen trabajo y el otro con una buena mujer a su lado, era algo que lo llenaba como padre. Sentía que su labor estaba hecha y que podía morir tranquilo. Pero cuando Juan Bautista tenía 90 años, todo se vino abajo. De un momento a otro, Alberto dejó de reportarse. No es solo que le dejó de enviar dinero, es también que rompió toda comunicación con él y con su hermano David. No les volvió a enviar mensajes ni a contestar el teléfono. La economía familiar, que se sostenía principalmente del dinero que él enviaba, se vino abajo, y David comenzó a desesperarse cada vez más. No hizo más que reprocharle a su padre que él siempre tuvo razón y que Alberto, tarde o temprano, se olvidaría de la familia y los abandonaría para siempre. La situación terminó de explotar cuando David, sin previo aviso, abandonó la casa. Llevaba varios días comportándose de manera extraña y su esposa sospechaba que le estaba siendo infiel, pero jamás se imaginó que planeaba abandonarla. Ella supuso que el conducto regular sería abandonar también aquella casa. Lo que la mantenía allí era el matrimonio con su esposo, pero una vez éste se había marchado, ella no tenía nada más que hacer allí y pensó en regresar a casa de sus padres. Pero, mientras alistaba la maleta, cayó en cuenta de que, si se iba, Juan Bautista, su suegro, quedaría solo. Con la movilidad reducida por culpa de los años, el anciano necesitaba de la asistencia de alguien que velara por su salud, y ella había desempeñado esa función en los últimos meses. Si se iba, Juan Bautista quedaría abandonado a su suerte. El anciano no tenía la culpa de que sus hijos fueran unos desagradecidos, y como la mujer se había encariñado con él, decidió no abandonarlo, y se quedó a vivir allí solo para ver de él. No fue nada fácil. La mujer, que se llamaba Lucía, debió empezar a trabajar mediodía para tener dinero con que sostenerse ella y su suegro, pero lo logró. Por las mañanas hacía el aseo en una casa de familia y por las tardes cuidaba de Juan Bautista, que le agradecía con todo su corazón por no haberse olvidado de él, pero en el fondo deseaba morir por la tristeza que le generaba ser abandonado por sus hijos y estar dependiendo de su nuera. Un buen día, Juan Bautista se despidió de este mundo. Fue una muerte tranquila, que no lo hizo sufrir y que tuvo lugar mientras dormía. Lucía, su nuera, se encargó de todos los trámites del sepelio. Luego de enterrarlo, la mujer se dispuso a abandonar la casa, pero entonces sucedió lo impensable. Alberto regresó del extranjero. Ella no lo conocía, pero él se presentó como el hijo de Juan Bautista, como el hermano de David. Tras enterarse de que su padre había muerto, Alberto quedó destrozado. Él en realidad nunca lo había abandonado. Simplemente, en el momento en que más alto había llegado en su carrera, en el momento en que más dinero tenía, había sido secuestrado. Los criminales pensaban extorsionar a su familia para pedir un rescate. Pero como era extranjero, nunca pudieron dar con su padre ni con su hermano, ni Alberto quiso revelarles informaciones que permitieran ponerlos en peligro. Tras 2 años secuestrado, sus captores decidieron asesinarlo, pero justo en ese momento fue rescatado por la policía. Esta era la razón de que hubiera dejado de enviarle dinero a su padre y de que no le hubiera contestado más mensajes. Lo primero que hizo apenas fue liberado fue regresar a su casa paterna, donde se encontró con aquel triste panorama. Su padre estaba muerto. Se había ido de este mundo creyendo que él lo había abandonado, y su hermano se había marchado dejando a Juan Bautista a su suerte. Afortunadamente, Lucía estuvo allí para ser el ángel guardián de su padre y no dejarlo solo. Y Alberto se lo supo recompensar. Le ofreció un trabajo como secretaria en el extranjero, en la misma empresa en la que él trabajaba. El salario sería elevado y ella podría rehacer su vida allí en medio de mejores condiciones económicas. Lucía
aceptó y regresó junto con Alberto hacia el extranjero, donde se convirtieron en los mejores amigos. Si el video te gustó, no te olvides de dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.